Vamos a estudiar el trazado de las cónicas. Empezaremos por estudiar la elipse y partiremos de la definición de elipse como lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. De esta forma, conocido un punto de la elipse y sus focos, tendremos definida la elipse. Sabemos que los focos nos determinan el eje focal, que sabemos que es un eje de simetría, ¿verdad? Y ahora, conociendo un punto P, si trazamos los radios vectores de dicho punto, sabemos que los radios vectores son las rectas que unen el punto con los focos. Aquí podemos llamar al radio vector F, PF radio vector R, y al PF' R'. Bien, pues aquí tenemos, a partir de estos dos radios vectores, conocemos la constante de la elipse, ya que si sobre una recta llevamos el segmento FP y el segmento PF', aquí esta suma de distancias dará la constante de la elipse. K será igual a la suma de FP más FP', suma de los radios vectores. Fijémonos que, conocido dos radios vectores de un punto, podemos conocer 4 puntos de la elipse a partir de dichos radios vectores, porque si ahora a partir de F cogemos el radio vector R', trazaremos un arco, y a partir de F' con el radio vector R y centro F' trazamos otro arco donde se corten, vamos a obtener otro punto, vamos a llamar P2, ya que aquí aparecerá otro triángulo de base F', y lados iguales que los que tenemos aquí, luego punto que cumple la propiedad cuya suma de distancias a los focos es constante. Pero fijémonos, si F' es un eje de simetría, tendremos los mismos triángulos en la parte inferior y aparecerán 2 puntos más. Si lo hacemos, tendríamos esta figura. Aquí tenemos P3, y dibujando el mismo triángulo con los mismos lados, radios vectores del punto P, R' que hemos obtenido. Este es el radio R y este es el R'. Aquí tenemos P4. 4 puntos de la cónica. Estos 4 puntos, un rectángulo. De forma que sabemos que el eje focal F' es un eje de simetría, pero ahora observamos que también tiene otro eje de simetría. Veamos, si unimos estos puntos de intersección, sería el eje de simetría además del rectángulo que forman 4 puntos simétricos. Lo tendremos aquí. Fijémonos que se van a cortar estos ejes de simetría, un ángulo de 90 grados, y esto será O. También tiene un centro de simetría. Fijémonos que el simétrico del punto P sería el P3 respecto de O. Veamos, y evidentemente el simétrico de P2 respecto al centro de la elipse sería P4. Bien, vemos que a partir de aquí ya tenemos un sistema para poder determinar puntos de la elipse y dibujarla. Fijémonos, si tenemos aquí un punto Q, en el segmento K, constante de la elipse, tendremos aquí un radio vector que sería de Q a F', y el radio vector de Q a F, de forma que la suma de distancias del radio R sub Q y R' sub Q, la suma tiene que ser la constante. Bien, pues si esta distancia es la constante, a partir ahora de F' con el radio R sub Q dibujaremos un arco, y donde estos arcos se corten con el arco trazado de F de radio R sub Q, aquí
tendremos dos puntos Q, y aquí vamos a llamarle a este Q sub 4, y los simétricos, bien, aquí tenemos Q sub 1, Q sub, ¿verdad? Punto Q, pues Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4, 4 puntos más a partir de estos dos radios vectores. Cuando unamos los puntos que hemos obtenido, nos aparecerá una curva cerrada y simétrica, ¿verdad? Aquí la tenemos. Bien, vemos que los puntos donde corte al eje perpendicular al eje focal, a este punto le vamos a llamar B', B', y donde corte al eje focal vamos a llamarle A', de forma que ya hemos obtenido los ejes de la elipse. El A', eje focal, porque contiene los focos, y el eje B', que será perpendicular al eje focal por el centro de la elipse, ¿verdad? Y en este caso de la elipse siempre el eje B' será menor al eje focal. El B' es el eje menor, porque B' sabemos que en la elipse siempre será menor que A'. Pero es fácil de observar, si el punto B pertenece al eje de simetría, la distancia que hay de B a F, veamos, esa distancia y esta serán iguales, ya que B pertenece al eje. Lo mismo ocurrirá con B', que es el simétrico de B. Aquí se forma un triángulo isósceles B'. Esto será igual a un medio de la constante. Pero veamos, ¿qué pasará con el punto A, que también pertenece a la elipse, pero que está en el eje focal? Lo mismo que A'. Pues veamos, tendrá que cumplir la propiedad de todos los puntos de la elipse. La distancia que hay de A a F más la distancia que hay de A a F', esto es igual a K. Y lo mismo ocurrirá con A', la distancia que hay de A' a F más la distancia que hay de A' a F', también tendrá que ser igual a K, ya que estos puntos tienen que pertenecer a la elipse. Pero fijémonos de estas dos igualdades. Sumando estas dos igualdades miembro a miembro tenemos AF más A'F, esto será AA', ¿verdad? AA'. Y aquí tenemos AF' más A'F', también será igual a AA', eje focal de la elipse. Y esto sería igual a 2K. De aquí deducimos que A', el eje focal, es igual a la constante. Esta distancia es igual siempre a esta distancia constante, es igual al eje focal de la elipse. Bien, con lo cual podemos decir que la distancia que hay del eje menor a los focos será igual a un medio del eje mayor. Bien, recapitulando, a partir de esta primera definición de la elipse como lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante, vemos que la elipse quedaba determinada conociendo los datos de los focos y un punto. A partir de aquí hemos podido dibujarla por puntos y hemos visto que la curva tiene dos ejes de simetría, también tiene un centro de simetría. También hemos definido la excentricidad de una elipse como la razón de distancias que hay de un punto P a un foco, PF', partido por la distancia que hay del punto a la directriz, llamemos a esa distancia PM, esa razón es constante y la hemos llamado epsilon, sabiendo que cuando hemos estudiado la elipse como la sección de una superficie cónica, epsilon, la excentricidad, es igual al coseno de beta partido por el coseno de alfa, siendo beta el ángulo que forma el plano sección con el eje del cono y alfa el ángulo que forman las generatrices con el cono. Veamos ahora, fijémonos, dibujemos la directriz que sabemos
que es perpendicular al eje focal. Supongamos que esta es la directriz de la elipse. Si por P trazamos la perpendicular a la directriz, este ángulo vale 90 grados, llamemos a este punto M, aquí tenemos la razón de distancias que es constante. P F1 partido por PM, siendo M el pie de la perpendicular por el punto P a la directriz, llamémosla en este caso D'. Apliquemos esta razón de distancias a los puntos A y A' extremos del eje focal. Si es así, podremos decir que epsilon, que es la excentricidad, será igual a la distancia que hay de A a F' partido por la distancia que hay de A a la directriz. Esa distancia vamos a llamarle X. Aquí tenemos la distancia que hay de A a la directriz. Y, por supuesto, también tendrá que ser igual a la distancia que hay de A' a F', partida por la distancia que hay de A a la directriz, llamémosle X', dibujemos, acotémosla aquí. Sabemos que si tenemos la igualdad de dos razones, esto también es igual a la suma algebraica de los numeradores partido por la suma algebraica de los denominadores. Esta igualdad de razones también es igual a esta. Y aquí, fijémonos, F' menos A' F', esta distancia es igual a F', la distancia focal. Y dividido por X menos X' es igual a A'. Aquí tenemos epsilon, la excentricidad de una elipse, en función de la distancia focal y del eje focal. Fijémonos, si ahora llamamos a la distancia focal F', 2C, al eje focal A', 2A, y al eje B', 2B, veamos, aquí podemos decir que esto será igual a 2C partido por 2A igual a C partido por A. Esta es la excentricidad de una elipse en función de la semidistancia focal y el semieje focal. Veamos cómo también se pueden relacionar estas distancias. Fijémonos, OB, esto sería B. OC, esto sería OC', sería C, y BC' sería A. Vemos que aquí hay un triángulo rectángulo formado por la semidistancia focal, el semieje BB' y el semieje focal, que es la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Luego, de aquí podemos decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esta expresión, por Pitágoras, nos relacionan los tres datos. Aquí tenemos la segunda definición que hemos utilizado como razón de distancias. Fijémonos que de cualquiera de esta igualdad de razones, es decir, si tenemos a F' partido por X a C partido por A, vemos que de aquí podemos determinar X y situar la directriz. Fijémonos que X es la cuarta proporcional de tres segmentos conocidos: AF', C, que es la semidistancia focal, y A, que es el semieje focal. Sabemos que determinada una directriz, la otra será simétrica.